el podcast desde mi camión. Bienvenidos, hermanos, a un podcast más, avanzando en el Evangelio de Juan. Estamos en mi camión, me están cargando y es tiempo de devocional. Hermanos, hoy vamos a pasar al podcast número 15. Este podcast que va a tratar de el milagro en el lago. Vamos a hablar del capítulo 6, del versículo 16 al 21, el cual nos señala cuando nuestro Señor Jesús caminó sobre el lago, acercándose a los discípulos. Y bueno, vamos a checarlo con un poco de detalle en las palabras del autor de este devocional. Les repito, el devocional, una mirada devocional a la narración de Juan de la vida y muerte de nuestro Señor Jesús. Y bueno, vamos a entrar en la lectura, hermanos. Recuerden, capítulo 6, del versículo 16 al 21. Dice así la palabra de Dios. Al atardecer, los discípulos descendieron al mar, entraron en una barca y fueron cruzando el mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús no había ido a ellos. Y el mar se encrespó por un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, esto es de 5 a 6 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Pero él les dijo: «Yo soy, no temáis». Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, y enseguida llegaron a donde iban. Bien, hermanos, esto es lo que nos dice Juan en su Evangelio, capítulo 6, versículos del 16 al 21. Vayamos introduciéndonos, hermano, al podcast. Estoy muy contento porque estamos grabando un podcast más de este devocional. No hemos podido avanzar en el devocional, en el podcast de Mateo ni el de Génesis. Pero, hermanos, estoy trabajando en ello, no se preocupen, créanme. Nada más es un poquito más de tiempo para seguir sacando poco a poco los libros. Cualquier forma, tenemos toda la vida para poderlos revisar uno a uno, si Dios así nos lo permite. Bien, vayamos a la lectura de este devocional. Dice: Jesús había alimentado más de 5,000 personas con 5 barras de pan y 2 pescados pequeños. El gentío respondió intentando hacerle rey a la fuerza. Esto lo escuchamos en el podcast anterior. Cuando era de noche, Jesús les dijo a sus discípulos que cruzaran al lago para ir a la región de Capernaum. Jesús se retiró a las montañas por sí mismo. Los discípulos partieron sin Jesús. No se daban cuenta cuánto necesitaban al Señor cuando partieron esa noche para lo que debería haber sido un cruce de rutina del lago. Jesús sabía lo que iba a ocurrir y probablemente los envió delante para enseñarles una lección importante. Era tarde en el día cuando los discípulos emprendieron el viaje a través del lago. Cuando salieron del viaje, en el lago surgió una gran tormenta. Las aguas se volvieron violentas. Marcos, en el capítulo 6, versículo 48, nos dice que los discípulos estaban remando con gran fatiga porque el viento les era contrario. Los discípulos estaban en medio del lago, no podían regresar. Estaba oscureciendo más a cada minuto y pronto no podían ver a dónde iban. Habían tenido un día lleno de trabajo, estaban cansados. Juan nos dice que habían remado unas 3 millas, lo que es equivalente de 5 a 6 kilómetros, dentro de esta tormenta. Tal vez, hermanos, así como los discípulos, usted también está fatigado. Usted en realidad no sabe lo que su futuro le depara. Usted parece estar haciendo un gran esfuerzo con los remos simplemente para lograr llegar a otro día más. Tal vez la parte del problema es que usted también, como los discípulos, ha dejado atrás a Jesús. Ahora usted se encuentra intentando pasar a través de la tormenta en su propia fuerza, pero usted no está teniendo éxito. Quizá usted pueda identificarse con los discípulos en el lago, dentro de esta tormenta. Fue en este punto en que los discípulos, cansados y agotados, miraron hacia arriba en la tormenta y vieron una figura acercándose sobre el agua. No podían distinguir lo que era. Estaban aterrorizados. Marco nos dice que pensaron que era un fantasma.
Esto lo leemos en Marcos capítulo 6, versículo 49. La apariencia de esta figura solo parecía complicar las cosas en este punto para los discípulos. Sintiendo miedo, el Señor Jesús los llamó a voces. «Soy yo», lo que nos dice el versículo 20. Qué alivio fue para los discípulos oír la voz del Señor. Aunque se asombraron en gran medida al verle caminando sobre el agua, le recibieron muy gustosamente a bordo de su bote. Según Marcos 6:48, Jesús encontró a los discípulos en el lago en la cuarta vigilia de la noche. Esto habría sido alrededor de las 3 de la mañana, muy de madrugada. No tenemos forma de decir cuánto tiempo los discípulos habían estado luchando contra esa tormenta. Parecía que habían estado combatiendo durante algún tiempo. Habían remado cerca de 3 millas en el lago cuando el Señor se reunió con ellos. Alrededor de las 3 de la mañana ciertamente habrían estado contentos de verle. No en vano, en el verso 21 nos dice que ellos estaban dispuestos a hacerlo pasar al bote. Cuando invitaron a Jesús a entrar en su bote, su lucha se acabó. Llegaron inmediatamente a su destino. Esto no fue menos que un milagro, hermanos. Hay muchas personas, como los discípulos, en el mar de la vida. Si tomamos en perspectiva el mar como la vida, hay una tormenta que está rabiando en nuestras almas. Están combatiendo las olas y el viento en la oscuridad, incapaces de ver su destino, y se fatigan. En cualquier momento la tormenta se llevará su nave al fondo del lago, donde perecerán por siempre. Hermano, usted se siente como estos discípulos. Usted tiene la impresión de que está caminando en círculos en su vida espiritual sin ninguna dirección, sin ningún punto de vista hacia dónde ir. Usted tiene la impresión de que usted está remando con fatiga y no llega a ninguna parte espiritualmente. Podría ser que la solución a su problema sea la misma solución que descubrieron los discípulos. Pudiera ser que usted ha dejado atrás al Señor Jesús. Cuán fácil es para el enemigo engañarnos y pensar que podemos vivir una vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Nos llenamos de actividades cristianas, nos llenamos de horarios haciendo buenas cosas, buenas actividades, remamos con fatiga, pero no encontramos descanso. Nos encontramos cansados y secos. Demasiados cristianos están tratando de vivir la vida cristiana por cuenta de ellos mismos. De la misma manera, hermanos, tenemos que invitar al Señor Jesús a entrar en nuestros corazones para la salvación. Así también, hermanos, tenemos que invitarle a guiarnos y fortalecernos cada día, cada paso del camino. Cuando los discípulos invitaron al Señor a entrar en el bote, su lucha se acabó. El Señor Jesús les dio victoria sobre la tormenta. Jesús fue la respuesta para el problema de los discípulos. Hermano, y tengo la seguridad que el de usted, también nuestro Señor Jesús, es la solución para su problema. Hermanos, como dice este devocional, en esta parte preciosa cuando se observa al Señor Jesús viniendo en el mar, sobre este lago, caminando sobre el agua, y los apóstoles lo observan. Al principio se asustaron porque es una imagen, que no es común, pero les llega el consuelo cuando ven que esa persona que se les está acercando es el Señor Jesús. Ellos estaban en una aflicción, estaban en un problema grave. Y cuando llega el Señor Jesús a su vida y le permiten subir al bote, lo suben al bote, porque en realidad el Señor Jesús no necesitaba el bote, él caminaba sobre el agua. Pero ellos dicen: Señor, sube a nuestro bote. Necesitamos que nos guíes. Necesitamos que nos digas por a dónde ir, porque en esta tormenta no vemos nada y es muy difícil guiarnos sin tu auxilio. Es posible, como dice el autor, que nos veamos involucrados en ocasiones en nuestras vidas. Quizá en este momento, usted hermano que está escuchando este podcast, usted amigo que está escuchando este podcast, está en una situación complicada. Y como los apóstoles, cuán fácil es nada más abrirle nuestro corazón al Señor, que entre y Él arregle las cosas de nuestra vida. Dentro de cada cosa, hermanos, que nosotros vamos dándole al Señor, cada parte de nuestra vida que le vamos entregando, que nos vamos dando cuenta que no se la habíamos entregado antes
y le empezamos a entregar esas otras áreas de nuestra vida que no habíamos detectado antes, que no se las habíamos dado. Cada vez que nosotros vamos haciendo eso, nosotros vamos experimentando una victoria sobre el pecado, sobre la ansiedad, sobre la desesperación. La enseñanza para mí que me deja este podcast, esta lectura que acabamos de tener del Evangelio de Juan, hermanos, es que para todo lo que hagamos debemos de tener al Señor Jesús en nuestras vidas. Sea lo que sea, hermanos. Sea lo que sea. Una vez escuché a un pastor que decía, bueno, voy a escribir una carta por cualquier situación que sea la carta. Hey, ven en oración con el Señor, acércate al Señor y pídele consejo antes de que escribas la carta. O sea, en cualquier área de nuestra vida, cualquier cosa que hagamos, démosle la honra al Señor de nuestras vidas, dándole nuestras vidas, cada parte de nuestra vida, para poder realizar las cosas que el Señor le agrade más para nosotros. No solamente es que le agrade más al Señor, es que si nos acercamos ahí a su sabiduría, vamos a tomar las mejores decisiones. Es por eso que en la parte final de esta historia que sucede con nuestro Señor Jesús y los discípulos, dice que enseguida llegaron a donde iban. Solo bastó con que recibieran al Señor Jesús en su barca, y empezaran a ir hacia donde Él les decía, y llegaron pronto a donde querían llegar. Llegaron pronto a Capernaum. De la misma manera en nuestras vidas, hermanos. Quizá nosotros queramos cosas de las cuales el Señor no nos va a apoyar, porque no está dentro de su voluntad darnos esas cosas, y eso es parte dentro de su bendita sabiduría, de su gran sabiduría que tiene para con nosotros, de que no siempre nos va a dar lo que queramos. Pero si nosotros invitamos a nuestra vida constantemente al Señor, lo hacemos partícipe de todas nuestras actividades, Él quizá no nos dé precisamente lo que queramos en nuestro corazón, pero lo que sí les puedo asegurar es que nos va a dar lo que necesitamos en esta vida, lo que es justo para nosotros, lo que nos va a ayudar a seguir adelante dentro de este camino cristiano. Para no caminar, como nos decía el autor, no caminar por nuestras fuerzas, no creyendo que por nuestras fuerzas vamos a ser cristianos. A veces hay actividades dentro del cristianismo que humanamente no es posible realizarlas, hermanos. No es por tener un gran corazón, o no es por tener una gran voluntad de hacer las cosas. Es porque el Señor nos da los designios y nos da la fortaleza para poder hacer las cosas. A mí me gusta mucho, y voy a abrir un paréntesis aquí en esta parte, con Pedro. Porque Pedro en sus fuerzas no era capaz de seguir al Señor Jesús. Hubo una ocasión donde él le dijo que él daría su vida por el Señor Jesús. Y el Señor le dijo, de cierto te digo, que al terminar de cantar 3 veces el gallo, tú me traicionarás, tú me negarás. El Señor le dijo que antes de que cante el gallo lo iba a negar 3 veces. Y sucedió. Y en la misma situación a veces yo me veo a mí mismo queriendo decir algo de que yo soy capaz de hacer las cosas porque digo, oh sí, yo amo al Señor, porque hay ocasiones, hermanos, en que yo siento mucho amor para mi Señor Jesús, que yo digo, nada me puede detener, nada me puede detener. Soy el siervo del Señor, ¿no? Y en la primera situación, pácatelas, se cae uno, comete un error, peca uno, desobedece al Señor, y le da a uno tanta vergüenza y le da a uno tanta pena con el Señor. Le digo, Señor, hace una semana, hace tantos días te dije esto y mírame, Señor, que soy malvado. Pero eso lo que me habla, hermanos, es que en ocasiones no es porque nosotros dispongamos de nuestra propia voluntad para lograr hacer las cosas, sino que necesitamos la fortaleza del Señor Jesús a través del Espíritu Santo para lograr hacer esas cosas. Si nosotros nos ponemos conforme a lo que el Señor quiere en nuestras vidas, les aseguro que no va a haber estos tropiezos. Va a llegar el momento en que no va a haber estos tropiezos porque vas a estar tan conectado con el Señor que a lo mejor no vas a hacer lo que quieres,
pero sí vas a estar constantemente en la voluntad del Señor, y eso va a evitar muchos tropiezos en tu vida. Con eso no digo que vayamos a ser perfectos, pero sí vamos a estar en el agrado del Señor. Esto se los comento, hermanos, para que tengamos cuidado cuando decimos las cosas. Primero consultemos con el Señor para que las cosas salgan bien, para que estemos fortalecidos en lo que sea que nosotros vayamos a hacer en nuestra vida, que sea bajo la voluntad de Dios. Eso que quede muy, muy bien en nuestros corazones. Hermanos, hasta aquí se acaba este podcast. Espero que haya sido de bendición para ustedes como fue de bendición para mí. Estoy intentando hacer un poco más cortos estos podcasts. Voy a reducir mis comentarios. Los dejo para que, hermanos, analicen las cosas en oración con el Señor y le pidan lo que ustedes necesitan para que sigan esta jornada en esta vida, que muchas de las veces es muy, muy difícil. Es muy, muy difícil, ya que tenemos enemigos por donde quiera. Pero tenemos a nuestro grande aliado. Tenemos a nuestro Señor Jesús, que está de nuestro lado, y estando con Él, ¿quién contra nosotros, hermanos? Así que vayamos en oración con nuestro Padre Eterno para darle gracias por este día. Bendito y alabado seas, Padre Santo, tú que estás en tu trono apartado de toda maldad, tú que eres santo, santo 3 veces, mi Señor. Te damos las gracias por este día. Señor, ya extrañaba hacer estos podcasts, ya extrañaba hablar a través de este micrófono, desde mi camión, y te agradezco, mi Señor, que me des esta oportunidad de compartir con mis hermanos y con mis amigos esto precioso que tú me has permitido conocer. Gracias, mi Señor Santo, por tu palabra. Gracias por el devocional. Gracias por este día, por el trabajo, mi Señor. Te pido por aquellos hermanos que están pasando por alguna crisis, que pongas en su corazón la fe hacia ti, mi Señor, para que tengan la confianza en que tú vas en su rescate, que tú no te olvidas de ninguno de nosotros, y que cuando menos lo esperamos, tú estás ahí, porque no es a nuestro tiempo, es a tu tiempo, y tú, Señor, tú jamás llegas tarde. Padre, te agradecemos por este día. Te pido bendición por todas aquellas personas que escuchen este podcast. Te pido bendición por mi familia. Te pido bendición por mi esposa, por los hermanos, por mi pastor. Gracias, mi Señor, por los méritos de tu Hijo amado, por mi Señor Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que tengan este día bendecido, que practiquen esto que acabamos de escuchar, practiquemos la confianza en el Señor. Y nos vemos en el próximo podcast, hermanos, con un avance más en este evangelio, y próximamente también avances más en los demás podcasts que estamos llevando. Hermanos, les paso la página que acabo de modificar porque por exceso de pago me cancelaron mi página de internet, así que les voy a pasar la nueva página de internet para las personas que quieran agregarse ahí con nosotros a escuchar pues el material que vayamos sacando. La página es www.jcbible, es JC Bible, que es en inglés, JC Bible, un guión, el podcast, así como se escucha, el podcast.com. Entonces www.jcbible-elpodcast.com. Para quien esté interesado en ver el material que vayamos desarrollando, tenemos 3 o 4 tipos de trabajo. Hacemos unos devocionales de vez en cuando de Charles Spurgeon, de día y noche, de los devocionales que sacó en su tiempo el ministro Charles Spurgeon, de día y noche. Estamos sacando todos los de día, todos los de la mañana, los devocionales de la mañana. No todos, hermanos, vamos un poco lento con eso, pero poco a poquito los vamos desarrollando. Para los que quieran escuchar los que tenemos ya hechos, bueno, pueden pasar por ahí y escucharlos. También tenemos el avance un poco de Mateo y de Génesis. Ya vamos a la mitad del libro y bueno, vamos avanzando, hermanos. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Bye bye.